Bueno, ahora sí, seguimos. ¿Qué son los atributos? Así como nosotros hablamos, dijimos, de los derechos personalísimos, integran a la personalidad, son derechos que vienen impuestos por la naturaleza propiamente dicha. Cuando hablamos de los atributos, son cuestiones jurídicas que hacen a la existencia misma de la persona humana. Como ustedes saben, la persona humana tiene 5 atributos: nombre, capacidad, domicilio, estado y patrimonio. ¿Ustedes se imaginan una persona sin nombre? No. ¿Cómo nos llamaríamos? ¿Rubio, morocho, gordo, flaco, petizo? ¿Eh? No existe, no puede existir una persona sin nombre. Sin domicilio. ¿Qué tipo de seguridad jurídica tendrían los negocios jurídicos si no tenemos un domicilio? Imposible. El Estado es una consecuencia de ese individuo social frente a la legislación, de acuerdo a lo que esa persona sea, o haga, o esté, la edad que tenga, va a tener determinados derechos y obligaciones. El patrimonio, todos tenemos patrimonio. Patrimonio conjunto de bienes y cosas de una persona. ¿Ustedes conocen a una persona que no tenga una cosa? Cuando hablamos de patrimonio volvemos a discutirlo. Y la capacidad, todos tenemos capacidad. Aún aquel incapaz, la próxima bolilla, la 6, es capacidad de la persona humana. Aunque sea incapaz de ejercicio absoluto, si no puede ejercer por sí mismo ningún derecho, porque, por ejemplo, está la panza de la madre, lo hablamos con algunas personas por nacer, si está la panza de la madre es un incapaz de ejercicio absoluto, no puede hacer nada por sí mismo, pero es capaz de ser titular de derecho y obligación, es decir, tiene capacidad jurídica. Es decir, va a ser titular, no lo va a poder ejercer, pero va a ser titular, o sea que derechos tenemos todos, capacidad tenemos todos. En esta unidad vamos a estudiar el nombre, el estado y el domicilio. Vamos a ir rápido porque son artículo por artículo, tac, 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 y lo tienen que estudiar con el código al lado. No hay mucho que agregar los artículos. Sí tenemos que decir, por ejemplo, los caracteres de los atributos, un poquito de lo que se discutió con el tema del nombre de la naturaleza jurídica, etc. Pero después, una vez que comencemos a hablar del régimen legal, vamos a estar hablando del artículo 62 en adelante, hasta el 72 más o menos, un artículo tras de otro, es lo que responde a cada uno de estos ítems que tiene el programa. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de los atributos? Son vitalicios, es decir, se los tiene por toda la vida, son innatos, se los tiene desde el nacimiento, pero acá hay alguna aclaración que hacer. Si bien decimos innatos desde el nacimiento, desde antes ya se tiene algunos atributos. Por ejemplo, podés tener el patrimonio. Recuerden que las personas por nacer van a tener un patrimonio sujeto a una condición, que nazca con vida. Va a tener un estado, es decir, una situación que es una persona capaz, incapaz, como nosotros vimos. El nombre no, porque el nombre se adquiere después que nació. El domicilio lo va a adquirir una vez que nazca. La capacidad, también hablamos qué capacidad tiene una persona por nacer. Pero vamos a decir, en general, como principio básico, los otros sean excepciones, no tan usual, es que es innato, de carácter extrapatrimonial. Me dicen, ¿cómo el patrimonio va a ser extrapatrimonial? Cuando veamos la bolilla de patrimonio lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque el patrimonio es un concepto jurídico. Cuando hablamos de patrimonio no hablamos del contenido del patrimonio. Cada uno de ustedes tiene su patrimonio distinto entre ellos, algunos más, otros menos. Ninguno va a tener un patrimonio que sea cero. Algo tiene, por lo menos el anteojo que tiene Leiva le pertenece, aunque no tenga auto, casa, cuenta bancaria, plazo fijo, dólares, campo, moto. Bueno, el anteojo que tiene puesto es de ella, etc. Es decir, no existen personas sin patrimonio. Pero eso es un concepto jurídico, el patrimonio. Cuando veamos patrimonio vamos a explicar la bolsa y el contenido. El patrimonio es la bolsa. Lo que hay adentro depende de la vida.
en la bolilla de patrimonio volvemos a tocar el tema. Es decir, no tienen contenido patrimonial, el nombre tiene contenido, porque yo con mi nombre puedo hacer una marca de ropa, bueno, estás haciendo un uso comercial de tu nombre, pero vos, por ejemplo, decís, bueno, vamos a hacer perfumes Milagros Mesa, y bueno, vendiste tu nombre, vendiste la utilización comercial de tu nombre, etc. Vamos al nombre. ¿Qué es el nombre? Es el conjunto Rivera, página 325. Reitero, Rivera, página 325. El nombre del conjunto de letras o nombre o de palabras que permiten identificar a una persona, es decir, individualizarla, diferenciarla, un montón de caracteres que tienen que ver con lo que después vamos a discutir, la naturaleza jurídica. Pero no concebimos a una persona sin un nombre que permita saber yo con quién estoy tratando. Y acá tenemos que meternos en la naturaleza. ¿Qué es el nombre de la naturaleza jurídica? Los franceses decían, la teoría tradicional decía que sobre el nombre tenemos derecho a propiedad. Mentira, quedó de lado. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad significa que yo pueda disponer. Si, por ejemplo, este mate es mío, significa que yo lo puedo regalar, lo puedo vender, lo puedo destruir, si no perjudico a nadie. ¿Por qué? Porque es mío. Bueno, yo mi nombre no lo puedo vender, lo que decía recién. Puedo vender su explotación comercial, no puedo vender. Te vendo mi nombre, bueno, a partir de mañana vos dejaste de ser Juan Pérez, te llamás Carlos Roberto Sombre y yo me llamaré de otra manera. No. Entonces quedó desechada la teoría de la propiedad. Apareció otro y dijo, no, es un elemento para identificar a las personas. ¿A usted le gustaría hacer, por ejemplo, como una patente de auto AA765LA y otro que tenga otros números y otros números? ¿Permite identificarnos, sí o no? Sí. No, tampoco es eso el sentido de la naturaleza jurídica del nombre. No es identificación. Sirve para, pero no es ese su esencia y su sentido. ¿Es un derecho personalísimo? Sí, es un derecho personalísimo, pero tampoco es una cosa definitiva en cuanto a que fue creado por un derecho. Hay 5 o 6 teorías, pero la que nuestro código recepta es la teoría que ya la incorporaron con la ley 18.248, que fue la primera ley que reguló legalmente el nombre. Recuerden que Vélez Sarsfield no había legislado sobre el nombre con el Código Civil. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, sobre el tema nombre, había una vasta experiencia en tema de costumbre. Cuando hablamos de la costumbre como fuente de derecho, mencionamos al nombre. Y dijimos que Vélez Sarsfield no legisló sobre el nombre porque la costumbre estaba perfectamente y ampliamente arraigada en la gente y sobre los nombres no se discutía porque ya sabíamos cómo era el tema del nombre, punto. Bueno, hasta que la ley 18.248 incluyó el tema de nombres. Y esta ley lo primero que hizo fue, en su artículo 1, decir toda persona, decía, tiene el derecho y el deber de usar el nombre. Y esa es la teoría que sigue nuestra legislación, la teoría del derecho-deber. Yo tengo el derecho de usar un nombre, pero a su vez tengo el deber. Y el nombre es más que dos palabras o conjunto de letras. El nombre tiene todo un sentido subjetivo, espiritual para quien lo posee, quien es el titular. Quiero decir poseer porque parecería que estábamos con la vieja teoría de derecho de propiedad. El titular de ese derecho, no el poseedor, sino el titular. Imagínense ustedes que mañana vean un pasacalle y diga, a ver, voy a tomar un nombre de los presentes acá. Melody Gutiérrez es corrupta. ¿Qué va a sentir Melody Gutiérrez cuando vea ese pasacalle en pleno centro de la ciudad? Y no le va a gustar nada, ¿eh? Pero vos sos la única. ¿Vos qué sabés si es para vos? Sin embargo, va a eso así, oh, me descubrieron. Voy a decir, oh, ¿qué dicen de mí? Y si no sabemos si es la única Melody Gutiérrez. Ponce, vos te llamas Carlos Ponce. Machito Ponce, ¿saben quién era Machito Ponce? Y si se llamaba Carlos Ponce Machito, ¿qué le parece? Bueno,
El nombre tiene un contenido espiritual para el que es su titular. No nos da lo mismo lo que digan de Carlos Ponce, que puede ser el que es nuestro alumno o otro Carlos Ponce. Carlos Ponce, cuando lea Carlos Ponce es un Don Juan, ahí te gustó, esa te gustó. Bueno, primero, epa, ¿es para mí o no? Después veremos si es, no es, etcétera. Cómo protegemos el nombre. Pero lo que quiero que quede claro es que el nombre representa algo subjetivo de carácter individual, propio, que nadie, a mí que digan Melody tal cosa, Carlos Ponce tal cosa, y hasta lo que digan de mí me resbala. Yo siempre les dije que cuando hablamos del derecho al honor, derecho a la intimidad, como derecho personalísimo, cada uno tiene su concepto de honor. Pero yo les comentaba que yo era árbitro de básquetbol. Entonces que a mí me griten Juan Pudo, Cornudo, HDP, vos estás acá y tu mujer tal cosa, bla, bla. Me entraba por un lado, me salía por el otro. 25 años escuchando eso, me daba gracia. Pero a lo mejor otro le dicen todo eso, agarra una ametralladora y sale a meter tiro. ¿Eh? Porque son cuestiones subjetivas con el honor particular, a uno le molesta, a otro le molesta, etc. Lo mismo pasa con el nombre, la valoración que nosotros le damos a ese conjunto de palabras que nos identifica, que nos diferencia, que nos ubica, etc., es absolutamente íntima y personal. Por eso hablamos de un derecho también personalísimo, el derecho al nombre y el deber. El deber porque por una cuestión de organización. No podemos existir sin tener un nombre. El nombre tiene dos elementos, el prenombre, que es el Carlos Roberto, y el apellido o patronímico, Sommer. El prenombre también le llamaban derecho de nombre de pila. ¿Por qué? Porque era el nombre que vos adquirías en el momento del bautismo, tradicionalmente, en la pila bautismal, cuando el sacerdote decía, yo te bautizo, y te decía, te bautizaba con tu nombre, no con tu apellido. ¿Por qué? Porque tu apellido lo adquirías por haber nacido en la familia que tenía ese apellido. Por ejemplo, yo soy Sommer no porque lo eligieron mis padres, lo elegí yo y el cura me puso, vos ahora sos Sommer. Soy Sommer porque nací en una familia que ya venía con apellido Sommer. Lo que han elegido mis padres, mi nombre, Carlos Roberto, y ese es mi nombre de pila que el sacerdote me dio al momento de bautizarme, cuando se usaba bautizar a la criatura. No sé hoy si todo el mundo bautiza a la criatura en la iglesia, desconozco. En su momento el casamiento también tenía que ser por iglesia, hoy ya no. Bueno, dejémoslo ahí. Es el nombre de pila o el prenombre y el apellido. Ya vamos a ver cómo se adquieren. La manera formal es se adquiere con inscripción. ¿Quién decide el nombre de pila? Los padres, que ahora lo vamos a ver en el artículo. ¿Derivado de qué derecho? Subjetivo de la patria potestad, se llamaba antes, ahora se llama responsabilidad parental. Eso le da a los padres la posibilidad de elegir el nombre. Vamos a comenzar ahora a el régimen legal, las reglas concernientes al prenombre. Prenombre, es decir, el Carlos, el María, el Natalia, Nerea, Emilia, Giselle, Rodrigo, Juliana. Veo que hay unos cuantos, a ver, 19, no más de 43. Artículo 62, nombre. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponde. Artículo 63, reglas concernientes al prenombre. La elección del prenombre está sujeta a las reglas siguientes. Vamos a ir tratando de leer esto con alguna cuestión práctica que se nos ocurra. A. Corresponde a los padres, lo que hablábamos recién, la responsabilidad parental, o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin. A falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la autorización al otro. En efecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro Civil y Capacidad de las personas. B. No pueden escribirse más de 3 nombres, apellidos como prenombre, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos,
Tampoco pueden escribirse prenombres extravagantes. Y se pueden escribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. En este caso, primero en el inciso A tenemos cómo se elige, o sea, a quién le corresponde elegir el prenombre. Dijimos ya, los padres pueden derivar en una tercera persona, la facultad de elegir ese nombre. Si falta uno de los padres, lo hace el otro, y si no están en condiciones ninguno de los padres de elegir el prenombre, lo hará el Ministerio Público, como dice acá, o el funcionario del Registro de Estado Civil y Capacidad. Ahora vamos a ver las prohibiciones. La antigua ley 1848 traía un montón de prohibiciones, de incisos que prohibían, que eran nombres prohibidos. Acá son bastante menos, como ustedes habrán leído recién. Primero, no se puede poner más de 3 prenombres. Ese es el límite máximo. Tampoco puedo poner, digamos, llamar como mis abuelos tenían 2 nombres. Tu abuelo, tu papá, otros 2 nombres. No, pues también quiero poner 6, 7, 8 nombres. Belgrano hay uno solo. ¿Ustedes saben cómo se llamaba Belgrano? Manuel Belgrano tenía varios nombres. Manuel del Sagrado Corazón de Jesús, Joaquín, algo así. Bueno, obviamente nació un poquito antes de este código Belgrano. Entonces podía ser tener todos esos nombres. Bueno, otra limitación es apellidos como prenombre. Yo no podría llamarme como prenombre Sommer, no podría ser Sommer. Si se da al revés, ustedes conocerán apellidos Enrique, Martín. Prenombres como apellidos existen y hay. Además no se eligen. Imagínense el apellido Martín. Todo lo que son Mario Martín, Juan Martín, María Martín. No podés tener de apellido un prenombre, cámbiense el apellido. Sería más lío que dejarle que... Lo que no podemos crear apellidos nuevos, porque el apellido lo que hace es identificarte en la sociedad, ubicarte como integrante de un grupo familiar. Eso hace nuestro apellido. Mientras que nuestro prenombre lo que nos ubica es dentro de ese grupo familiar. Yo en mi casa no soy Sommer, porque Sommer somos todos. Yo en mi casa soy Carlos Roberto, me identifico así. Mis hijos son Sommer Aromí, en la sociedad, en casa no son Sommer Aromí, porque los 4 son Sommer Aromí. La identificación en mi casa es por su nombre, prenombre. Lo mismo a nivel comunidad, nos identificamos primero por el apellido, que nos va a ubicar dentro de la familia, y dentro de esa familia con el prenombre. Pero por eso no se puede poner de prenombre un apellido. Sí existen prenombres como apellido. Pero el prenombre se elige, el apellido no. Primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos. No se puede. Si yo tengo un hermano vivo que su primer prenombre es Carlos, yo no voy a poder tener el primer prenombre de mi hermano mayor, Carlos. Sí podré tenerlo segundo, pero no primero. Es decir, por ahí uno me dirá, yo conozco una familia que tiene María de los Milagros, María de la Paz, María de la Merced. Sí, son nombres compuestos. La ley no dice nada de eso, pero en la práctica son nombres compuestos que están autorizados de hecho, que no están prohibidos, y lo que no está prohibido está permitido. Pero supongamos, yo soy Carlos Roberto, mi hermano no podría haber sido Carlos Alberto, podría haber sido Alberto Carlos, pues la prohibición es que el primer prenombre no puede ser igual al de un hermano mayor que ya tenga ese prenombre, para evitar la homonimia, es decir, la confusión, porque si no, Carlos Sommer, yo voy a decir Carlos Roberto, Carlos Alberto, todos Sommer, Carlos, ya mi papá era Carlos, desde Carlos Juan Sommer, Carlos Roberto Sommer, Carlos Alberto Sommer, un despiol. Bueno, la ley lo que busca es evitar esa superposición de mismos primeros nombres o prenombres. Entonces, reitero, no se puede poner al segundo, tercero, cuarto, el mismo primer prenombre con hermano vivo. Acuérdense de eso.
tiene que estar vivo, porque si ya murió, ahí sí puedes ponerle el segundo pronombre, porque ya no va a haber confusión, ya no va a haber más gente que use ese nombre, porque ya está muerto el otro Carlos. Si Carlos Roberto Sommer está muerto, Carlos Alberto puede ocuparlo tranquilo porque no va a haber confusión.